estábamos mirando recién las cámaras, qué movimiento impresionante que tiene la ciudad de Posadas, ¿eh? Sí, 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 mucho movimiento. ¿Y usted? ¿No estaba en Buenos Aires? ¿Andaba, viene? Voy, vengo. Ajá. A Buenos Aires, la Central, la Asunción. ¿Hizo el recorrido habitual ya hoy a la mañana o no? ¿Hoy se reservó? De la Costanera, Sí. sí, tempranito. Ajá. ¿Cuál es el tramo completo? Desde el puerto, la zona del puerto, en la cabecera del puente, hasta la Urquiza. Ando en bicicleta, son 2 vueltas completas, son casi 32 kilómetros, una hora. ¿Nota más gente ahora Hay haciendo más gente, depende de los horarios, varían el tipo de gente y la cantidad. De la mañana temprano, de las 6 de la mañana, ya hay gente mayor, la veo hace varios años, la misma gente caminando, y va cambiando durante la mañana. Hay una etapa que hay menos gente y después a la siesta y se digamos, incorpora mucho más gente de la tardecita a la noche. Mirando el cuarto tramo, ahí cerca del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, uno observa esos movimientos que hay de suelo, de relleno, y dice, qué tremendo, ¿no? Porque abajo hay un ducto, sí, con una seguridad que recuerdo alguna charla con usted calculada para claro, una porque dimensión. la toma de agua principal de la ciudad de Posadas pasa por ahí abajo a unos 21 metros de profundidad. Cuando Yacyretá tuvo que hacer el relleno, cuando se proyectó eso, no se pensó que se iba a rellenar, sino que el agua iba a cubrir ese lugar. Al cargarse tierra, se iba a incrementar la carga y se evaluaba que posiblemente ese peso podría generar una transmisión sobre los caños y producir su fractura. Entonces hicimos una superestructura de hormigón armado en todo el lugar que protege toda la zona de transmisión de carga de la cañería y encima de eso rellenamos 7 metros. Dicen que es uno de los cálculos más grandes y en proyección que se ha hecho, digamos, como obra. Sí, pero está escondido, digamos, no se lo ve. Habíamos invertido para proteger, qué sé yo, serán unos 700 metros de longitud, en ese momento casi 12 millones de dólares. Pero la obra de hacer otra toma nueva que teníamos pensado, o sea, nosotros estudiamos otra alternativa, de hacer una toma nueva del otro lado de la cabecera del puente, aguas arriba del puente, y eso nos salía un 40% más que esto. Y encima teníamos la historia de que por ahí teníamos que dejar en algún momento sin agua la ciudad de Posadas. Claro, porque tenía que hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces teníamos que desactivar esto y activar lo otro. Y no hubo problemas, se hizo esa ingeniería y apoyamos a otra inversión que hizo la provincia allá en la zona de Villa Lanús y están haciendo una toma de agua que va a abastecer toda la mitad de Posadas y parte de Garupano. Estaba pensando que si había algún fallo en el cálculo de ese ducto que está ahí por abajo, hubiese sido catastrófico, digo, en términos de costos para la propia EBI, ¿no? Toda una ciudad que se quede sin... De golpe es una obra que tarda un año en hacerse, un año sin agua. Por eso es importante la otra obra alternativa que se está haciendo. Caminando un poquitito más allá, ¿cómo va a ser la estructura ahí del paso hacia Paraguay? Todo lo que es el nuevo centro de frontera. Exacto. Bueno, el nuevo centro de frontera que hoy acomete linealmente en el sentido del puente sobre la ciudad de Posadas, en continuidad de la avenida Mitre. Ni bien se accede al puente desde Paraguay, va a girar paralelo al río toda la infraestructura. Hoy abarca un área de unos 20.000 metros cuadrados, 2 hectáreas, el área total de
de la zona de frontera, y el proyecto nuevo nuestro va a abarcar 8 hectáreas. Y se van a incorporar más, se van a eficientizar todo el tema de casillas, se va a diferenciar bien la entrada de la salida con más casillas, después mejor capacidad para movimiento de los vehículos pesados, vehículos livianos. También se incorpora un apeadero importante para un transporte interurbano de trenes de pasajeros, y se vincula al acceso sur mucho más armónicamente, y se desactiva el vínculo con la Mitre, que se armaban antes tensa cola que llegaba hasta la ex terminal de ómnibus. Claro. Ahora ya se pueden ver las colas hacia el puente del Saimán. A su vez, como infraestructura vial, vamos a incorporar, ya se contrató, la ampliación de otra vía más paralela al acceso sur existente, y va a quedar como una autovía. Hoy la autovía llega hasta el nodo de proyección de la 105 en la ribera del Paraná, allá hacia la garita, diríamos, del kilómetro 10. Va a haber otras dos manos más paralelas, dos de ida y dos de venida, y va a quedar como la autovía de Garupá, de Garita hasta el puente de Garupá. O sea, wow, me estoy imaginando entonces una traza nueva. Pero ahí en el centro de frontera, ¿cómo va a ser la comunicación con las otras avenidas? Porque es como que quedan Costanera, ningún centro de frontera de ninguna parte del mundo se vincula directamente con la trama urbana de la ciudad. Siempre hay una interfase. Lo que ocurre es que generalmente no acometen en el centro de la ciudad. Siempre están lateralizados a la ciudad, hacia los bordes, hacia fuera de los cascos céntricos. Acá lo que pasa es que cuando se pensó esto hace 30 y pico de años, la ciudad era más diminuta, y el desarrollo se pensaba en el eje este-oeste. O sea, hacia la zona del aeropuerto, fuertemente ese eje, y un énfasis el eje norte-sur, pero no tan tirado hacia el borde del río. Bueno, hoy día la gente, era una contradicción a veces del plan Posada, que planteaba que la ciudad tenía que crecer en torno al río, en el borde este y en el borde norte, y cuando crece aparecen infraestructuras que están contradictorias con ese crecimiento. En Yacyretá yo he propiciado cuestiones que han permitido de alguna manera morigerar ese impacto. Primero, esto de que el centro de frontera se lateralice. Otro era que antes estaba la playa de trenes, de cargas y pasajeros, bien llegando hacia la Mitre, y en sentido lineal llegaba hasta más o menos pasando la Cabret, era toda esa infraestructura. O sea, iba a quedar toda una barrera de trenes y contenedores ahí. Nosotros hemos trasladado la de trenes de pasajeros a Villa Lanús, el puente, y la de cargas a Garupá, con todo un gran parque enorme de casi 50 hectáreas, que va a servir de apoyo para cargas, depósitos de contenedores, camiones, para que operen bien los camiones y que hagan las transferencias de carga de los trenes de carga. Eso fue un cambio muy sustancial en el proyecto original. Y liberamos toda la costa este como una costa más urbanística, y tratar de poner muy sobre la costa todo lo que tenga que ver con la conectividad del centro de frontera. Ahí ya tiene previsto una conexión, un puente aéreo, ¿eso está licitado también? Sí, eso se va a empezar enseguida a construir, que vincula a la Cabret. La misma empresa que hace las obras del acceso sur. No, el centro de frontera, los equipamientos son otra cosa. Los equipamientos llamamos toda la parte edilicia. Lo que nosotros ahora estamos por empezar a ejecutar son toda la infraestructura vial, que no es poca cosa, que es la mitad del costo de eso. Mientras tanto, el proyecto que hemos desarrollado durante casi 3 años en conjunto con
interconsulta con todos los órganos nacionales. Después estos órganos nacionales están vinculados con una coordinación del centro de fronteras, están discutiendo con los organismos paraguayos. Es muy burocrático, eso yo ya lo he expresado muchas veces. Si nosotros tuviéramos esa burocracia, estaríamos creo haciendo el primer kilómetro de tratamiento costero y el primer puente de los 30 y pico que hicimos, ¿no? Claro. Lastimosamente es así la historia. No sé si se va a hacer. ¿Cuánto tiempo tarda esta obra que usted está diciendo? Centro de frontera, más la conectividad. La parte vial, sí. Toda la parte, eso vamos a tener listo para julio del año 2015. Julio. Y la parte de la infraestructura de... Equipamientos de los edilicios, eso ya depende del área de centro de frontera. Que ustedes están, digamos, esperan, digamos. 3 años estuvimos haciendo el proyecto para que de vuelta discutan en mesas y mesas. Por eso nunca pasa nada. Cuando tienen que hacer el cambio de una ventana, tienen que estar haciendo más o menos asamblea y preguntando a Dios y medio mundo. Así nunca... No se puede avanzar. Habiendo recursos, o sea, ¿qué tal si la no había historia recursos? Pasa no? que se maneja los centros de frontera con una política nacional y no se tienen en cuenta los problemas locales, ni lo que articulan ahí son actores locales. Claro. La historia de Misiones es una historia de flujo transversal entre Paraguay y Brasil. ¿Qué centro de frontera tenemos que tener? No tenemos que tener ni un centro de frontera, tiene que ser todo abierto. Corrido un poco, digamos. No, el centro de frontera tiene que ser el límite con Corrientes, 90 kilómetros casilla, muro, de todo que pongan ahí, no dejen vivir en paz y crecer a todos los misioneros como siempre quisimos en el vínculo con Brasil y Paraguay. Claro, esa es nuestra realidad. Algún día se dará. Y lo de las casillas, esas 4 del otro lado de acá, eso no, EBI no tiene nada que ver, digamos. No, son discusiones de las áreas pertinentes a través de Cancillería y los distintos ministerios del Interior, transporte, etcétera, etcétera, que tengan que ver con el tema del flujo de vehículos y de personas, ¿no? Y todo el tema de seguridad. Y la historia del puente en Candelaria, tiene una... Va a ser peor todavía. ¿Más tiempo todavía? Yo le anticipo, porque esto es usted podrá tener el proyecto, la plata, todo, y la disposición, pero cuando cae en esa historia de las discusiones y la interconsulta de lo que nunca ejecutaron ni una obra, pero están en los papeles, se terminó la historia. Yo antes de entender bien qué era hacer el puente de Candelaria o el puente de Posada Encarnación, me dediqué a preguntarle a indagar quién había construido el puente. Sideco Americana, que es IEXA de Macri, fue la principal contratista. Entonces yo conozco a algunos personajes de antigua data, técnicos de la empresa, y le pregunté qué dificultades tuvieron durante la obra. Y las dificultades no eran a veces cuestiones operativas de ejecución de obra, eran todo cuestiones de índole burocrática, administrativa. Para hacer el puente, por ejemplo, de Garupá o el Yabebirí, que interconectan costas de un mismo arroyo, se resuelve acá. De una vez se aprueba con vialidad nacional la traza, el proyecto, y se terminó la historia. Pero allá uno podrá tener, y después empieza la historia, como cuando se tienen que tocar las dos costas, las políticas locales de cada uno de los países, las cuestiones de Cancillería. Ahí comienzan a aparecer todas las historias viejas de fantasmas de cada una de las relaciones entre los países, y comienzan a complicar todo. Pero es parte de... ¿Aún firmado un acuerdo entre los distintos intendentes? El acuerdo es una buena carta de intención de buenas voluntades, pero después, cuando uno tiene que transitar hacia la ejecución, la gestión y el proyecto, es otro mundo. Pero por lo menos se aceptó de que se necesita reforzar el vínculo internacional con el Paraguay,
porque ahí no solamente en ese encuentro del año pasado en Cancillería en Buenos Aires se vieron otros puentes. Formosa, Chaco también quiere, Corrientes está insistiendo mucho y quiere utilizar la central hidroeléctrica como puente. Yo vengo sosteniendo hace 11 años que la central hidroeléctrica de Yacyretá no es un puente. Hay problemas ahí de seguridad que deben resguardarse para proteger el patrimonio binacional que es la central hidroeléctrica de un atentado. Tenemos muy bien custodiado nosotros ahí del lado paraguayo con fuerza de seguridad, y del lado argentino también. Nosotros tenemos una barrera donde ahí hay gente de gendarmería, cercano tenemos prefectura, migraciones, aduana, además de la seguridad de Yacyretá. Así que solamente nosotros consentimos, y está acordado entre los municipios, los cruces que tengan cuestión de por medio cuestiones humanitarias. Temas ambulancias, bomberos a veces se cruzan, a veces bomberos paraguayos han cruzado y viceversa, de Ituzaingó a Yola. La integración no es fácil materializar. Fíjese que se hace mucho discurso de integración, pero en términos físicos uno de los puentes clave, el Misiones es el que más está integrado. Con Brasil y Paraguay tiene un puente en el Puerto Iguazú, y con Paraguay acá. Y necesita mucho más. Sí, por el movimiento estadístico vos mirás y decís... Nosotros estamos estudiando una propuesta en el plan, en el programa de inversiones de la empresa para, diríamos, incrementar más el tamaño de Yacyretá en producción y volumen de empresa. Aguas abajo de la central, a 150 kilómetros aproximadamente, un dique compensador que va a tener turbinas y que va a generar energía, que ya va a estar diseñado como puente. Que es Itatí-Tacorá. Itacorá es en Paraguay, Itatí es en Corrientes. Generó mucho revuelo lo que habíamos publicado en su momento de lo que usted dijo en Twitter, en Facebook, acerca de los aportes de Paraguay, ¿no? Es como que puso números en caja, ¿no?, como se dice habitualmente. Tuvo muchos conflictos a partir de eso. He visto mucha reacción por parte de alguna prensa en relación a ese tema. En Paraguay siempre, para Yacyretá... Hablando de la deuda, ¿no? Es una empresa importante para el Paraguay, lo mismo para la Argentina, pero allá tiene muchos otros tipos de connotaciones. Lo que ocurre es el mensaje que quise decir con los números, era que de eso se trataba, no se trataba de una interpretación antojadiza de los instrumentos que dieron nacimiento a Yacyretá, que es su tratados, y después las notas y cartas reversales y protocolos elaborados durante casi 40 años. Claro. El tránsito de la historia de Yacyretá se está, digamos, marcado por aportes de recursos que la Argentina entregó a Yacyretá en calidad de préstamo, por quitas ya históricas de la Argentina a Yacyretá, de 2.000 millones de dólares de intereses allá por la década del 90, y de acuerdos fundamentales que dieron viabilidad financiera a la empresa. Pero todo eso se sintetiza en 5, 6 u 8 números. De eso se trata, de los números. No se trata de discutir la letra que se transitó del tratado y se respetó durante 40 años. Y claro que generó un revuelo, porque allá lo único que discutían era la letra. Le voy a comentar un hecho muy significativo para mí como dirigente de la empresa. Uno de los primeros, a poco tiempo de asumir el nuevo gobierno de Cartés, fueron en visita
a Buenos Aires, el vicepresidente del Paraguay, que anteriormente había sido gobernador de Itapúa y anteriormente había sido varios años consejero de la entidad binacional Yacyretá en representación de el Paraguay, y el ministro coordinador de gabinete del Paraguay, el licenciado López Moreira. Y en esa reunión se trató, estuve presente, estaba el secretario de Energía de la Nación, Cameron, y el ministro de Vido, y también en una parte participó el ministro Kicillof. El Paraguay planteaba, el ministro coordinador de gabinete, que el Paraguay quería que se pague la deuda. Y entonces yo quiero que entienda la gente qué es la deuda de Yacyretá. Yacyretá debe plata, debe dinero de aporte en calidad de préstamo que dio la Argentina a Yacyretá. Es Yacyretá la que debe, no debe ni Argentina ni debe Paraguay. Otra cosa es la sociedad binacional constituida por el Estado argentino y el Estado paraguayo. Pero Yacyretá tiene sobre sus hombros la responsabilidad, así como haber construido la propia represa, también tiene la responsabilidad de producir energía, cobrar y honrar todos sus compromisos. Dentro de esos compromisos está la deuda con el Tesoro argentino. Hay mucha confusión en eso, que se instaló en Paraguay como que es una deuda del Paraguay. No es de Yacyretá. Y por ende el que tiene que plantear su resolución es Yacyretá, no es ningún otro. Entonces, que es binacional. Claro, en el Paraguay se instaló que a través de la prensa, yo no le estoy diciendo del gobierno, sino a través de la prensa, que históricamente que la deuda es del Paraguay, y no es así, es de Yacyretá, y tiene que definir, y es una responsabilidad de quienes conducimos Yacyretá, pagarla cuando corresponda. Hasta hoy, vuelvo al relato de la anécdota. En esa reunión, el ministro López Moreira le dice al ministro de Vido de que querían que se arregle el tema de la deuda. El ministro le dijo: yo como representante de la Argentina me encuentro ante una paradoja, que la Argentina es acreedora de una deuda importante por parte de Yacyretá y no quiere cobrarla, y el Paraguay quiere pagarla. ¿Cómo conciliamos las dos cosas? Bueno, en esa reunión se dijo, bueno, vamos a calcular cuánto es la deuda hoy, y también, como Estado parte de las altas partes en el Yacyretá, planteamos que la empresa siga creciendo. Argentina firmó en el 92 una carta reversal con Paraguay en donde se comprometió a que todos los aportes que da en calidad de préstamo es el último en cobrarlo. Si Yacyretá sigue en proceso de inversión, la Argentina no le asiste el derecho de cobrar sus acreencias. De eso se trata. Lo que ocurre es que allá instalaron gente que no está para nada vinculada con Yacyretá en el Paraguay, de que la deuda de Yacyretá no existe. Yo no sé qué fórmula astronómica, matemática, económica, galáctica aplican para que algo sea cero, cuando como dije ahí, salió 11.000 millones de dólares, hay alguien que puso plata, hay alguien que se llevó plata, hay alguien que compró energía, alguien que pagó energía, y de todos esos números no surge ninguna cuenta que bajo el esquema que usted quiera hacer de operaciones de cero. O sea, no hay obras. Estas obras que usted ve no existen, ni usted ve, es una ilusión. Todo lo que ocurre acá entonces es una ilusión. Yo soy una ilusión. Todos somos una ilusión porque no podríamos estar trabajando, no tenemos con qué movernos. ¿De dónde salió la plata? El tema es los números. ¿De dónde salió plata? Si no, Yacyretá no tomó un crédito de mucha plata para hacer las obras. Paraguay no aportó. Y bueno, Paraguay no aportó. Ni siquiera hizo el aporte de la constitución del capital original de la empresa. Cuando tenía que poner 50 millones de dólares se dio media vuelta y le pidió a
al Banco de la Nación Argentina, hasta ahora debe, hoy es 250 millones de dólares, esos 50 millones. Claro. Pero la Argentina no reprocha esto. Sigamos creciendo. Tenemos potencial, podemos hacer, tenemos en cierne Añacuá, 3 turbinas más, estas que le dije Itatí Tacorá, tenemos Corpus. ¿Para qué cortarnos las manos y ponernos un cepo? Si podemos ser más grandes. Adentro en el directorio, porque una entidad binacional incluye paraguayos y argentinos. Ya opinamos. ¿Se entiende eso? Sí, en el 2007, en el 2007, después de 2 años de negociaciones y por unanimidad, el Comité Ejecutivo y el Consejo de Administración aprobó un plan de reordenamiento de la deuda de Yacyretá que le formuló a las altas partes. Por supuesto, siempre lo hicimos bajo la ocultación de las altas partes y con el consentimiento de las altas partes. Fíjese que ahora le están demonizando y condenando al expresidente Duarte Fruto en el Paraguay porque él estaba de presidente en ese momento. Dice que acá detrás de esto hay un gran negocio de pagar una deuda. Es una locura. Bueno, o sea, la solución planteada por Argentina es más Yacyretá. Yacyretá. ¿Sí? Ese es lo que nos contaba. Seguir creciendo. Después se paga solo. Fíjese que la deuda que se discute no es la deuda histórica. Yo no contraje deuda nueva en 11 años. Pagué todo con mayor cantidad de producción de energía y una mejor tarifa de energía que me dio el Estado Nacional argentino. O sea, la deuda esa es la deuda histórica de la obra principal. Eso se paga solo creciendo. Entre ellas, por ejemplo, Corpus. Podría ser una salida a través de... Por supuesto. ¿No? Digo, con los paraguayos... Nosotros tenemos el proyecto de Corpus casi listo para hacer. ¿Y bueno, esa es la estupidez humana. No encuentro otra calificación. Esa es la verdad de la historia. Yacyretá debe plata. Le debe al Tesoro argentino, quien puso plata de los argentinos, producto de impuestos que cobran los argentinos, y en algún momento va a recuperar. Si no seguimos creciendo, es el momento de que, de acuerdo a la Carta Reversal del 92, hay excedente dinerario en Yacyretá y vamos a acordar para ir recuperando esa plata. Esa plata está debidamente, digamos, certificada, están registrados en los balances del 74 acá. Bueno, volviendo un cachito a las obras, no sé si me puede el equipo de producción mostrar un poquito el nodo de Garupá en vivo y en directo. ¿Qué se viene más allí en esa zona? Vi que han avanzado mucho del puente de Garupá hacia Candelaria con la autovía sería la ruta provincial, ¿no? Hasta el acceso de la ruta 3 provincial. Estamos mirando, ¿tiene un monto esa obra? Está integrada con otro conjunto de obras, pero es una obra muy cara. Debe salir esa sola, el nodo completo con todos los vínculos laterales y las acometidas supera los 30 millones de dólares. O sea, casi 250 millones de pesos. Wow. Es importante la obra. Es muy importante la obra. Con presupuestos provinciales es imposible hacerlo, ni siquiera... Bueno, con el nacional tenés discusiones y discusiones, así como decís vos, de tiempo, de cámaras. Yacyretá no pidió ni un crédito para hacer estas obras. No generamos deuda nueva y tenemos un crédito todavía contra el Tesoro argentino de 2.000 millones de dólares a favor de Yacyretá. Como para usarlo. Siempre y cuando sean inversiones de capital, o sea, crecer la empresa. No para gastos corrientes. Gastos corrientes son sueldos, esas cosas, ¿no? Y 250 sin incluir lo que es el bypass. No, esto es el nodo. El nodo solamente. Exclusivamente el nodo. La inversión total que vamos a cerrar nosotros con Yacyretá en el lado argentino ronda de obra pura 1.200 millones de dólares, o sea, 10.000 millones de pesos.
Claro, todas estas obras tienen un espejo del lado de Encarnación. Se acuerda, digamos, de alguna manera. Las especies sí, pero depende qué es lo que afectamos. Ah, Si afectamos más caminos, acá afectamos muchas historias. Allá el impacto principal fue en una ciudad de 100.000 habitantes. Acá es 400.000 habitantes. Si uno mide en términos per cápita, la inversión del lado argentino es 3 veces menor. Si es per cápita. Si es cifra, prácticamente estamos iguales en términos de obra, pero en términos de otros costos, Paraguay tiene 100 millones de dólares más de gastos que el lado argentino por año. El otro día publicábamos en el semanario, bueno, esta semana, un archivo donde en el 2003, el 5 de julio, usted planteaba el tema del acceso sur y el bypass, que no estaba comprendido, digamos. Sí, no existía. No, por eso era solo un malecón, un Sí. proyecto. Hoy, cuando usted recorre ese lugar así, Porque camino desandado, digamos. Bueno, lo que ocurre es imponente, 22 kilómetros el bypass, pero no es solamente 22 kilómetros, nosotros hemos inducido una sinergia de ocupación del territorio y de revalorización de todo el territorio que ya inmediatamente hizo que la ciudad comience a mirar a ese lugar como otro límite de su crecimiento hacia el sur. Claro. Fíjese que eso permitió que toda la urbanización nueva que está construyendo, que va a tener más de 10.000 viviendas, que está construyendo el IPRODA, que se llama Itaembé Guazú, es factible porque la ruta 12 deja de ser ruta y se va a transformar en una gran avenida urbana que no va a ser conflictiva con ese complejo habitacional. Claro. Porque el bypass ya derivó todo. Ahora lo único que falta es que se consoliden los actos administrativos en Vialidad Nacional para transferir toda esa traza como avenida urbana al municipio de Posada. Y ya le dejamos de ver como una ruta. Igual que ya la 40, de hecho hace muchos años, claro, que tengo conocimiento yo de la época de nuestra intendencia con que dejó de ser una ruta, sí, no, se dejó integró a la trama. Exactamente. Vialidad no nos dejaban hacer los bigotes, los acometidas a la 40 desde las nuevas avenidas urbanas que empezamos a hacer con Rovira en la municipalidad. De esa discusión a hoy es otra historia, otra ciudad, otro mundo. Bueno, ¿y cuánto afecta? Porque usted dijo la vez pasada en este programa también que Yacyretá nunca va a dejar de tener compromisos con las regiones que colaboraron o que aportaron o que sumaron al proyecto de generación eléctrica, ¿no? ¿La economía actual les afectó de alguna manera? ¿No replantearon algunas cosas? No, a Yacyretá no le afectó. ¿Hay sobreexigencias? Bueno, ¿qué es lo que yo veo? Que desde el punto de vista económico mejoró la situación para Yacyretá porque nosotros tenemos tarifas de energía en dólares. De hecho también se incrementan los gastos en pesos o en guaraníes porque hubo un fuerte incremento indiscriminado de precios, sobre todo en la Argentina. O sea, salimos empatados. Lo que observo sí que creció muchísimo pedidos de trabajo, que yo siempre tengo mi mail abierto y vi que se multiplicó por 3 lo que normalmente era, ¿no? Yo creo que estamos ante un hecho que en otra oportunidad tiraban un gobierno, que había descalabro. Veo más tranquilidad y paz de la gente, tranquilidad de conciencia y de pensamiento. No significa que la gente no esté preocupada por lo que pase, pero ahora entiende más las cosas. Y yo creo que lo que entiende que acá, por eso no hizo el escándalo que en otra oportunidad hizo, es que
acá lo único que hubo fue una devaluación de la moneda para mejorar la competitividad de la economía frente a un importante recurso que viene de afuera por la venta de lo que produjimos nosotros. Y como siempre, los factores concentrados del poder económico y que tienen las industrias más importantes con las cuales nosotros vivimos, que consumimos, aumentaron como si ellos tuvieran precios en dólares. ¿Qué hubo ahí en eso? Una pérdida del poder adquisitivo de la gente y una transferencia de esos recursos que se perdió a ese sector. Eso es lo que hubo acá, un gran afán. Y que el Estado Nacional y las políticas responsables de, por ejemplo, yo sé de acá del gobierno de la provincia de Misiones, buscan tranquilizar, morigerar y retrotraer de alguna manera. El gobierno nacional está implementando eso. Hay cosas bueno, que si se tienen que acomodar, que se acomoden, pero que se demuestren la lógica. Y a su vez después hay que reacomodar el poder adquisitivo de la gente, cuanto menos para que compre lo mismo que antes compraba. Hay que pensar muy bien eso, y porque tuvimos muchas historias, yo fui testigo de muchas historias, me costó mis ahorros, movimientos personales en las actividades que iba llevando en mi vida, y hoy veo que la gente actúa con más tranquilidad, no significa que con menos preocupación. Y es más consciente de que es de un factor mucho más complejo, fácil de individualizar, pero mucho más complejo de atacarlo, y que no es tan solo culpa de alguien que está administrando, sino de los actores económicos más fuertes. Digamos que necesariamente debe haber cambios de actitudes, digamos, de consumidor, de todo. Como consumidor tenemos que comparar precios y tratar de por lo menos recorrer 2 o 3 lugares y ver si el mismo producto tiene distintos precios en distintos lugares. Algo está pasando, porque quien le vende siempre a todo a un mismo precio. Claro. Así no. Y en materia económica, digamos, ¿cree que que la gente quiere cambiar el modelo? ¿Quiere buscar un nuevo referente? Porque ahora yo vi que hay muchos que ya empiezan a poner afiches para el 2015, haciendo una proyección del mismo sector político, digamos, testeando a ver quién es el que va a encabezar el modelo. O sea, y hay otros que proponen un cambio, ¿no? Que todos sabemos cuáles son. ¿Cuál es el modelo? Si a quién no le gusta que se mantenga de que el poder adquisitivo del salario sea suficiente como para que no solo se viva, sino para que se tenga vacaciones, para que se pueda comprar y renovar el auto, la moto, lo que fuera, pintar la casa, arreglar la casa, tener un crédito. Todo el mundo quiere eso. Yo creo que eso es lo que se tiene que ver, porque detrás de eso, que se llama consumo, vienen todos los actores que mediatizan para que eso se dé. Fábricas de autos, fábricas de motos, fábricas de alimentos, industria de la construcción. Tenemos que mirar muy bien eso y analizar si quien venga solamente es pura crítica al que se va y no hay nada de propuesta. Tengan cuidado, porque eso vivimos varias veces. Ese rejuntado variopinto de políticos, como así estilo La Alianza, u otro que pintó una cosa en la campaña y después hizo otra, como Menem. El gobierno de Néstor y Cristina en la campaña dijo lo que hizo. Claro. ¿Cómo ven, usted que tiene mucho contacto con funcionarios de Buenos Aires, cancillerías, etcétera, etcétera, cómo ven Misiones en ese escenario político? Distante de esos partidos nacionales, esas alianzas nacionales, ¿es distinto también? No, nos siguen viendo como nos veían ya de la época cuando Carlitos Rovira hace la alianza con Néstor Kirchner, un aliado estratégico que no es genuflexo. Misiones no es genuflexa, y a quien el gobierno nacional también ha correspondido con hechos.
Digamos, bueno, todo lo que hoy mostramos iba a ser imposible si no existía y antes, ¿por qué ese acuerdo, se, digamos. ¿por qué no se hizo antes? ¿Qué faltó? Faltó un escenario político propicio y de alianza estratégica política propicia y con continuidad en el tiempo. No fue otra cosa. Claro. Y después laburo. Yo me dediqué a laburar, se armó ese escenario y había que ponerse en la trinchera y entrar a entender la historia y ponerse al hombro las cosas y trabajar todos los días, trabajar y trabajar. ¿Y Misiones qué va a pasar políticamente en 2015? ¿Qué hay? ¿Más renovación? No sé. La renovación siempre se caracterizó de tener propuestas constructivas y de sumar gente al movimiento político que tiene y de siempre mirar a las necesidades de la gente y salir a responderlas. Hay una mística en eso, que es crecer siempre Misiones y trabajar para la gente. Eso sigue existiendo. Por eso estamos tranquilos y también es bueno que aparezca una oposición que plantee para que por contraste uno vea qué conviene más o qué conviene menos. Hay una oposición hoy día, creo que es el radicalismo. Así lo ha demostrado mejorándola en el acto electoral anterior. Y después hay los avivados de siempre, que se disfrazan, tratan de hacer alianzas y no asumen que ya se fue el tren de la historia para algunos. ¿Cree que no hay posibilidad de regreso, digo, para ese... No, pero que van a intentar hasta antes de irse al cajón, van a hacerlo. Pero la sociedad es la que decide y hasta ahora no fue la respuesta. Este año no tendría que haber sido el año que se haya convocado para un plebiscito, ya que estamos ahí intermedio, algo que usted viene sosteniendo hace rato, que estamos perdiendo tiempo, digamos. Yo considero de que es un año oportuno, de acuerdo. Yo dentro del pienso eso, pero de una manera, una opinión muy particular, que el plebiscito dice que se tienen que hacer en años no electorales, para que no se mezcle con la discusión política que hace a otros tipos de intereses políticos, tanto de orden nacional o de orden local. Tenemos entonces la posibilidad de que no es un año electoral, el 2014, después el 2016, después el 2018. Ahora, el 2016 es un año en donde ya empieza otra administración, claro, en la provincia, otro gobierno electo, diríamos. Claro. Si se hace ahora el plebiscito en el 2014, es el bonus político energético que se tiene para que quien entra como nuevo administrador en las elecciones del 2015 pueda en toda su administración hacer cosas. ¿Quién va después de unas elecciones del 2015? Ni bien comienza a transitar su gestión, en el 2016 va a ser un plebiscito, cuando todavía no hizo nada. Va a llegar una cachetada política tremenda, cualquiera sea. Claro. Y después, ¿cuándo queda? Y siempre se va a repetir así. Tiene que ser el año previo a una elección de mandato a gobernador. Claro, es como darle la carta, mira, en 8 años, porque es probable cuando que entra podés hacer. El candidato que tiene el bono ese, después no le sacan por 8 años. Y tiene cosas para porque en 8 años sí. va así como hicimos con Yacyretá, va a construir medio Misiones. Claro, por el Corpus, Garaví, Panambí, concreto. O sea que este es el año ideal. Este es el año ideal. Que solo se discutiría eso, no se discute otra cosa. Pero bueno, eso es
es una opinión muy particular. Esa es una discusión y una decisión política de la legislatura provincial y el Poder Ejecutivo provincial. ¿Y usted quiere incursionar en política, aparte de su visión técnica, digamos? Yo conozco yo su estoy en opinión, política, pero claro, pero desde la parte candidatura técnica. política no. No me interesa. Me interesa seguir colaborando con la política desde mi manera de hacer cosas, de gestionar, de planificar. Siempre hice eso. ¿Se puede seguir haciendo mucho por Misiones desde Yacyretá? Sí. Por esos 8 años, en caso de que ese bono que por ahí nos saquemos en el 2014, ¿se puede hacer algo más o ya no, porque no queda mucho margen? En Yacyretá se aglutinaría Corpus. Ah, claro. Se multiplican por más que por 2 la empresa. Entonces está, entiendo. Trabajo como obra pública en el interín durante 6 años. Inversiones territoriales en toda la región. El bonus energético que vendría como plusvalía para la provincia del planteo del 30% que hace la provincia. Y 6 años de generar 10.000 empleos directos, 5.000 en Argentina, 5.000 en Paraguay, más 15.000 aleatorios a los directos en el lado argentino, otros 15.000 en el Paraguay. Eso es equivalente a la mitad de todo el empleo de la construcción en la provincia de Misiones. Por un tiempo determinado. Y después todas las externalidades. Esto está de desarrollo, fíjense acá. Todos creen que solamente acá hicimos solo costaneras y parques. ¿Por qué cree que está creciendo la ciudad para arriba? Que la tierra vale más, que hay más actividades de comercio, que hoy Posada es un punto de entrada o de salida de turismo. Era porque lloraban los hoteleros o había un plan mágico de cosas. No, porque se hicieron inversiones en el territorio, se mejoró el territorio y la gente tuvo más confianza en volcar sobre el territorio inversiones. Esa es la cadena. Fíjese lo que pueda ocurrir con las otras centrales en inversiones sobre la costa del Uruguay y hacia el norte de Misiones. Hay que ser un observador inteligente de los hechos, nada más. Este perfil me gusta de la ciudad, habitualmente lo mostramos. Sí, hay algunas vistas sí que he visto cuando se llega desde el aeropuerto de Kennedy en Nueva York, se ve algo así, o lo vi también en Chicago, en algunas ciudades grandes de Estados Unidos. Está creciendo muchísimo para arriba Posada. Usted cuando llega así en Acceso Sur y mira ese perfil de la ciudad de Posadas, usted la vio en los planos, digamos. Sí, pero siempre me sorprende, a la hora que sea, y lo hago por lo menos 4 veces por semana cuando voy a descansar los fines de semana en Candelaria. Ni yo creo que en qué ciudad estoy entrando. Sé todas las discusiones que tenía y cuando estaba en la municipalidad, lo pensaba vivamente a todo esto que hoy es una realidad, y había muchos que me sindicaban como un taradito suelto. Un loco, digamos. Y sí, no loco, pero como un iluso. Ajá. No, es tremendo el cambio, ¿no? Y eso nosotros, esa perspectiva en 3D, lo hicimos mucho tiempo antes de hacer las obras. Y es así, tal cual. Sí. Detalles más, detalles menos, pero es así. Fíjense ahí el Bike Park. Sí. Pero eso lo hicimos un año antes de hacer las obras. Y todos creían que era verso. Lo que pasa es que vivíamos en un escenario donde hubo siempre mucho verso. Claro, no se cumplía, digamos, con lo que se prometía. Fíjese, hubo un intendente que se le rememora mucho, se le metió nombre de calle y todo, y que
pasó a la historia porque hacía muchas obras. ¿Y qué hizo? Cuando uno analiza, hizo cuneteo de avenida y enripiado de calle y tres pisos polideportivos. Cuando estuvimos, desde la época que asumió Rovira como intendente de la ciudad de Posadas, cambió la historia en muchos sentidos. Resignificó el rol del intendente y después el rol del municipio en construirse a sí mismo, por sí o por tercero, pero siempre está el municipio. Y cambió todo, como dio vuelta como un guante la historia. Desde ahí en más, desde los primeros pasos del plan de pavimentación de avenida y el plan de pavimentación de calles internas de chacas con empedrado, nunca paró en la ciudad de Posadas de hacerse infraestructura vial pavimentada. Ante el llanto de los transportistas de transporte urbano de Posadas, era que por favor le arreglen las calles terradas. Después, en nuestra época, cuando empezamos a hacer la primera avenida, es de que hagan avenida. Y hoy en día nadie llora, porque hoy se pueden meter en cualquier lado, casi está todo pavimentado. Esto cuando observa la gente de la zona de Garaví, la zona de Corpus, ¿le genera un cambio de pensamiento o ya estamos obstusos, producto de intereses que dicen no permanentemente? Una cosa son las encuestas de encuestadores que son muy proyectivas y toman un universo de población X y proyectan, y otra es la encuesta boca a boca, in situ y té a té con la gente. En ese escenario la historia cambia. Y en ese escenario se discuten y se conversa sobre realidades y necesidades. Y ahí es donde anhelan que venga hidroeléctrica, anhelan que detrás de eso y antes de eso aparezcan las obras que mejoren la calidad de vida de sus municipios. Sí, doy fe de eso. Digamos, cuando pasan, digamos, eso de pensar en el que ya tiene un trabajito, un lugar, sino piensan en el hijo o en... Todos quieren todo más, suma. todos quieren algo más, todos, no pasa por el nivel cultural ni el nivel económico que tenga la gente. Todos quieren algo más para su vida, todos quieren algo más para su gente, para su familia. Yo lo he palpado in situ y frente a frente. Digamos que la salida sería mostrar antes un poco. Sí. Esa podría ser la salida para que la gente vea un hospital, una escuela. En eso estamos trabajando. Ya llevamos recorrido 50 de 75 municipios, hablando con intendentes, concejales, actores claves, referentes del lugar, cooperativas de servicio, de producción, en silencio. Y esa es la verdad. Claro, yo siempre pensaba, ¿cómo exigirlo, cómo pedirle a la gente si en algunos casos ni siquiera llega un hilo de luz, ¿no? O si llega, no pueden encender en algunos casos el freezer. Tenemos todo eso, todos los reclamos de la gente, y pasa por mejores caminos. Ya ni piden tanto solo pavimentados, sino mejores caminos y mantenimiento constantes. Mejorar las líneas de energía eléctrica, o mejorarlas, o incrementar mayor capacidad de transporte, y después muchos los planteos de agua potable, mejor accesibilidad a los pueblos. No quieren que les regalen las cosas. ¿Avisora usted un año difícil, 2014-2015, para el cierre de este ciclo del gobernador? Hablando de Misiones, digamos. Bueno, no es solo... No es Misiones solamente, estamos en un contexto nacional o internacional. Son medidas que se tuvieron que tomar macroeconómicas a nivel nacional, que tiene su impacto directo en todas las provincias. Y cada provincia tiene el impacto conforme a cómo es toda su estructura y su dinámica económica, ¿no? Y de complejidad territorial. Misiones es muy peculiar en eso, porque
tenemos dos escenarios macroeconómicos de dos países completamente distintos que impactan sobre nuestro territorio. A veces usamos como rebalanceo cruzar a cualquiera de los dos, o tanto Brasil como Paraguay, a comprar cosas para hacer rendir más nuestra billetera mes a mes. Pero hoy día eso está jodido, porque ante todo este historia, un peso eran 1.200 guaraníes, claro. Y hoy día un peso son 450 guaraníes. O compramos la mitad o pagamos el doble de las cosas en ese lado. Y con Brasil nos pasa algo similar. Claro. Y acá los que protestan ahí, los que están protestando todos los días, son los que le incrementaron ostensiblemente y por encima de los costos de la inflación real, incrementaron mucho más los productos que comercializan. Entonces levantaron, la gente no le fue a comprar. Lo de la frontera siempre tienen un límite, no van a venir todos los días a comprar, y se le cayó las ventas. Ya están todos lloriqueando ahora. ¿Qué corresponsabilidad tuvieron ellos en la pérdida de consumo, de compra? Claro. Todos somos corresponsables en esto. En concreto, yo creo que esto va a salir desde, así como vino de la política, tiene que salir de la política las soluciones. En la provincia yo sé que desde el primer momento el gobernador, advirtiendo que lo que se venía, comenzó a tomar medidas. Todos se alteraron y antes de que valga 8 pesos el dólar, ya el gobernador tomó medidas y todos decían que sobreactuaba, que era un escandaloso, y mire, advirtió, venía advirtiendo ya hace más de un año. Claro. Y bueno, la provincia está siempre atenta, sus administradores están siempre atentos. Acá no vamos a dejar que se incendie la provincia. Se actúa con responsabilidad, también con justicia y con ecuanimidad y equilibrio, no la locura. Arquitecto, gracias por visitarnos, esta extensa charla. Cuando quiera y tenga algún dibujo de lo que va a ser el nuevo centro de frontera, recibimos. ¿Tengo? Sí. Si podemos visualizar, porque así como en la maqueta. Estamos, ¿no? terminando como esa maqueta, otra maqueta electrónica, que yo creo que va a estar en 15 días, porque lleva mucho tiempo su materialización. Porque modificamos al nuevo proyecto. Claro. Que incluye ya el puente, digamos, en el... Todo, el puente, la estación del de transporte interurbano de pasajeros, de trenes de pasajeros con Encarnación, los nuevos lugares de estacionamiento interno, va a haber toda una protección perimetral ahí para que no haya... No crean que esto es un campo travieso que cruzan sin más ni más, no, va a haber una muralla de 1,5 kilómetros, así como hicimos para el lugar donde va a estar la estación de transformadora frente a la placita. Y sí. Más o menos con plantas, por supuesto, va a haber todo un borde verde ahí paisajístico, pero va a quedar muy bien materializado el centro de frontera, con imposibilidad de tránsito físico y sí, tránsito vehicular en la punta, buena protección. ¿Tiempo de ejecución, me decía? ¿Tres años, más o menos? No. Una obra de esa lleva, si hay plata, 2 años. Si hay plata contante y sonante, eso va rápido, porque son edificios. Nosotros vamos a hacer lo más difícil, que es la infraestructura vial. Claro. Es más extensiva, pero eso vamos a terminar para julio del 2015. Bueno, estoy calculando la fecha. Bueno. Tomás, gracias. Antes de las elecciones. Muy amable por la visita suya y bueno, ahí tengo un par de mensajes que después le voy a estar pasando. Bueno. ¿Lo conoce al contador Tomás? ¿A mi hermano? Sí. ¿Qué dice?
Mi hermano, ¿qué dice? Qué duro, dice don Pimpi. Bueno, gracias, muy amable. Cerca al acceso al puente, de aquí Internacional San Roque González de Santa Cruz, iban a construir un gran shopping, recuerdo. El shopping, no, y eso sí. ya quedó desarticulado, no fue aprobado. Ah, no fue aprobado. Lo que era el centro comercial, Tomás. Claro, centro comercial. ¿Se acuerda que hubo un debate incluso con la Cámara de Comercio? Tarde piaste. Claro, en aquel entonces ni siquiera el Consejo lo lo quería. quería. Popular que dice tarde piaste. ¿Y sí? Porque se debatió demasiado. Es lo que más o menos usted nos decía al Nadie principio. quería, no querían lo de la placita, no querían lo otro de la placita que está en la cabecera del puente. El intendente en ese sentido no me acompañó porque había que hacer negociaciones con los puesteros. Yo no voy a tener eso esperando la buena de Dios. Nosotros, si el espacio que nos ocupamos, tenemos que poner bajo tutela del Estado Nacional. Querían ahí unos procrear de la nación. Hoy día ya hicimos una plaza. Eso no significa que algún día con un intendente con mucha plata demuela todo eso y haga. El proyecto lo tenemos, pero ya Obama. Iba a estar todo sin hacerse absolutamente nada, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, y lo que se está construyendo del otro lado, viste que vemos a través de las cámaras de Canal 6 que están haciendo todo el sector de emparejando todo. Van a hacer una plaza. Arriba del ducto de agua. Claro, digamos. sí, viste que están emparejando. Es una plaza seca, ¿no? Sí, va a ser. Ahí está. No, va a haber esa parte. Espejos de agua, va a haber lugares de juego, paseo, parques, porque eso es enorme. Son como 4 hectáreas. ¿Ve usted que mejoró la... el otro día miraba una estadística de la cantidad de lanchas que se habían vendido y la cantidad de... nunca mermó, pese a la crisis, digamos, ¿no? O sea, evidentemente la mirada al río ha cambiado la perspectiva, digamos, ¿no? Te voy a contar, ¿tengo tiempo? Sí. Tenemos que aprovecharlo porque no tenemos muchas veces la posibilidad de tenerlo acá, digamos. En el año 1996, cuando estábamos tratando con Carlitos Rovira, cuando era intendente, la cuestión de la costanera, estábamos pergeñando los dos en su oficina allá, en la antigua sede transitoria en la calle San Lorenzo. Él me dijo, mira Oscar, nosotros tenemos que tener aunque sea 100 metros de costanera en Posada. Me dijo, yo conocí el río, lo hice a remo. Tenemos ahí, dice, yo estuve en vialidad provincial, ahí tenemos que, cada ruta, cada avenida, son unas inversiones tremendas, y a los pocos años ya tenemos que estar bacheando, arreglando, etcétera. Y ahí tenemos un río, que es una ruta natural, que no tiene pozo, que no tiene baches, que está a disposición nuestra. Tenemos que saber usarla, pero es gratis y nos pertenece. Tenemos que tirar y volcar las ciudades al río y tenemos que no solo verlo, sino usarlo al agua. Eso está haciendo la gente. ¿Por qué? ¿Qué hicimos? Volcamos la ciudad al río, dimos posibilidad de que se acceda al río y la gente sola. Se tiene ahí un lugar natural para apreciar. El río es vida. Fíjese cómo lo tratan los hindúes al Ganges. Es un lugar de vida, de energía, de tranquilidad, de paz. Hay mucha vida. Hay una cámara, no sé, Maru o los chicos ahí, la que enfoca a la zona del Brete, ¿no? Le da un perfil al nudo vial, al nudo náutico. Extraordinario. Que es... Fíjese, ese tema no estaba resuelto. Ese tema lo desarrollé yo en Yacyretá. Era un desparramo de cosas. Nadie pensó en el tema náutico en Posada. Es más, Posada no tenía en su plan de obra un puerto. Desaparecía el puerto de pasajeros y no había más puerto. Cuando yo me encontré ante eso, yo le dije a mi gente, señores, tenemos que crear un nudo náutico, un nudo donde concentremos a todos. Y como el que mayor
potencialidad de uso en ese momento tenía era el Pirapitá, y nosotros teníamos lugares ahí que expropiábamos, entonces dijimos, vamos a concentrar ahí, va a ser la continuidad natural de la Bahía Albrete, va a haber un control de todo eso, ahí le va a estar la prefectura. Es más, nosotros multiplicamos por 6 lo que debíamos hacer a la prefectura, y le dimos con un sentido de pertenencia, claro, y de propiedad, porque antes alquilaban todo, históricamente alquilaron esa zona donde estaban en la Bajada Vieja. Y le dimos y concentramos todo ahí la náutica. Hicimos transitoriamente el puertito eso para hacer el pase con Encarnación, porque yo me recordaba que la gente de prefectura, cuando estábamos con Rovira en la municipalidad, siempre le invitaban a él y a mí una vez por año en alguna conmemoración de prefectura, y en esos almuerzos, que terminé yendo yo solo a veces en nombre del intendente, siempre nos insistía que tenía que haber la posibilidad de un puerto inmediatamente al lado del puente aguas abajo, que ante un problema que el puente no pueda ser usado por algunas cuestiones X de seguridad o de cuestiones constructivas, tiene que garantizarse otra alternativa, claro, que no sea un puente. Y ante eso yo resolví ese puerto que no existía, el Yacyretá no tenía previsto ese lugar. Lo mismo el nudo náutico. Para eso uno tiene que estar en el lugar y sentir su lugar para resolverlo. Gracias, Tomás. Muy